Las empresas ejecutan proyectos transformadores, pero descuidan la gestión del cambio organizacional. Entonces, ¿tiene sentido invertir importantes cantidades de dinero en proyectos para implementar nuevas tecnologías que luego no son usadas por los usuarios? ¿O realizar cambios en los procesos que luego las personas no los ejecutan como se definieron? ¿Modificar la cultura de la empresa sin obtener los resultados esperados? ¿O llevar a cabo cambios en las empresas que no son aceptados por los trabajadores? En tu empresa, ¿cómo se gestionan los cambios organizacionales? ¿Sabes en qué consiste la gestión del cambio? Estás en el podcast sobre empresa, estrategia y proyectos con Joana López, consultora en dirección organizacional de proyectos, blogger, youtuber, podcaster y speaker. Te invito a suscribirte en este podcast y a revisar los episodios anteriores. En los primeros episodios describo aspectos clave de las empresas, sus estrategias y la relación con los proyectos. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. Como comentaba en el episodio sobre el análisis del entorno de una empresa y su impacto en la gestión de la misma, las organizaciones que no tengan la capacidad de analizar el entorno, ajustar sus estrategias rápidamente y ejecutarlas eficientemente, probablemente tengan muchas dificultades en seguir siendo competitivas. Esto significa que habrá cambios importantes en las empresas que deben ejecutarse rápidamente, por lo que se hace más imperante gestionar los cambios de forma efectiva y eficiente. En las empresas a veces ocurre que no se planifican los cambios importantes sino hasta que es urgente. Por ejemplo, cuando se observa que los competidores están ejecutando proyectos de transformación y que se están volviendo más competitivos. Entonces la gestión del cambio normalmente en este escenario no es bien gestionada. Otro escenario que pueden vivir las empresas es cuando se ejecutan muchos cambios. En ese sentido, Xavier Marcet señala en su artículo sobre la fatiga del cambio que hacer muchos cambios a la vez lleva a la ejecución de cambios que son ejecutados de manera mediocre. Asimismo, Marcet indica que debe existir un equilibrio en la organización entre la continuidad y el cambio, entre el presente y el futuro, y que no se debe llevar a las personas a la fatiga del cambio. Igualmente señala que es necesario concentrarse en pocos cambios de alto impacto. Ten en cuenta que tanto los cambios planificados con anticipación como los cambios que requieran una planificación y ejecución rápida para aprovechar una oportunidad o mitigar una amenaza deben ser gestionados de forma apropiada. Por ello existe la disciplina de la gestión del cambio, la cual facilita este proceso. Entonces, la gestión del cambio es el proceso que consiste en gestionar la transición de un cambio en la empresa de manera efectiva para lograr el propósito del mismo, es decir, pasar de un estado actual a un estado futuro deseado. Debes tener en cuenta que los proyectos generan cambios y a su vez los cambios deben ser gestionados como proyectos. Para gestionar el cambio en las empresas es necesario contar con habilidades de liderazgo. Iniciar y ejecutar con éxito un proceso de cambio implica numerosas habilidades de liderazgo, ya que los cambios pueden ser intimidantes y representar un desafío. Otra habilidad requerida es la capacidad para alinear los incentivos, ya que el incentivo para cambiar o transformar una organización puede estar desalineado con los incentivos de las personas que están a cargo de liderar el cambio o los incentivos de las personas que se deberán adaptar al cambio. Los procesos de cambio hacen necesario que las empresas cuenten con las herramientas necesarias y el consenso para la transformación. La empresa debe proveer los medios necesarios para el cambio, así como el respaldo organizacional, el capital humano y todos los recursos para soportar el costo de una transformación. En ese sentido, la gestión del cambio se debe llevar de forma eficiente para no ocasionar costos innecesarios por cambios que luego no sean sostenibles en el tiempo. Las empresas también deben contar con un método o metodología para gestionar el cambio. Y tal vez te preguntarás, ¿cómo se gestiona el cambio? El cambio se gestiona mediante diversas estrategias y para ello se debe conocer por qué se debe cambiar y normalmente esto debería estar considerado en las estrategias empresariales, a menos que sea un cambio imprevisto, como comentaba, para aprovechar una oportunidad o mitigar una amenaza de reciente surgimiento. Te invito a revisar los episodios anteriores, incluso desde el primer episodio, porque desarrollo el tema de las estrategias empresariales de forma secuencial. Las estrategias para gestionar el cambio se incluyen en el plan de gestión del cambio y el objetivo del plan es garantizar la sostenibilidad del cambio en el futuro. En la descripción te dejo un video donde detallo mucho más el tema. Dependiendo de la magnitud del cambio se implementarán más o menos cantidad de estrategias. Por ejemplo, yo he gestionado implementaciones donde hay cambios de procesos, es decir, de la forma de trabajar en las empresas. Y en esos casos se requiere mayor cantidad de estrategias para gestionar el cambio.
Para que un cambio sea exitoso, es fundamental tener una visión compartida del cambio requerido. Asimismo, se requiere la participación e involucramiento de las personas de la empresa en la transición hacia el cambio. Esto es fundamental. Cuando se gestiona de manera colectiva, se conoce el por qué y cómo el cambio va a generar beneficios para la empresa. La ausencia del proceso de gestión del cambio genera confusión, desmotivación y desorientación en las personas de la organización. Y esto ocurre porque no comprenden las razones por las cuales el cambio fue emprendido, lo que dificulta su sostenibilidad en el tiempo. Esto te lo explico en el artículo de mi blog titulado Los costos de no costear la gestión del cambio. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Como puedes ver, siempre será menos costoso utilizar la gestión del cambio que exponer a las empresas a los riesgos de realizar implementaciones o transformaciones que luego no sean sostenibles en el tiempo. Si te llegara a interesar, tengo un servicio de gestión del cambio que puedes revisar en opmintegral.com en la sección de servicios. Te dejo el enlace en la descripción. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te invito a suscribirte y a escuchar los episodios anteriores si no los has escuchado. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. También te invito a registrarte en mi lista de correos en opmintegral.com/podcast y eventualmente te facilitaré contenidos de interés que consideren pueden serte de utilidad. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Recomiendo este podcast en tu empresa y si necesitas apoyo con tus proyectos estratégicos puedes contactarme. Nos escuchamos en el siguiente episodio.